Eh, Creo que ya estamos en contacto con Nancy Abelín desde San Juan. ¿Es así, Nancy? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, un gusto para nosotros, Nancy. Quería, Igualmente. bueno, yo quería preguntarle porque a mí me llegó un proyecto de ley que lleva su firma, que es su iniciativa y que tiene que ver con la posibilidad de que el 2 de abril sea declarado un feriado nacional inamovible, y me gustaría entonces que usted lo explique, si es tan amable. Cómo no, gracias a Dios y al voto por unanimidad salió aprobado. Ese fue un proyecto de ley que presenté en el año 2004, siendo senadora nacional por la provincia de San Juan, y fue aprobado por unanimidad y hoy es ley de la nación. Es un feriado nacional inamovible el 2 de abril, es decir, que no se transfiere. Cuando toca entre medio de la semana no se transfiere, como pasa con otras fiestas o otras fechas, ¿no es cierto?, patrias. El Claro. espíritu de ese proyecto lo presenté porque realmente considero que el día 2 de abril debe estar en la memoria colectiva de todos los argentinos de este y de las futuras generaciones. Debe ser un día de reflexión, es un día de la patria, lo mismo que el 25 de mayo, lo mismo que el 9 de julio o el 17 de agosto, ¿no? Y no Ujú. debe ser, como había sido hasta que salió aprobada la ley, no debía ser trasladado por cuestiones sobre todo económicas o turísticas. Claro. Realmente costó bastante que saliera aprobado en su momento, habían sectores que se oponían y pedían esa posibilidad de trasladarlo. Bueno, pero logré que se firmara, lo habría la firma de muchos senadores, creo que fueron 32 senadores que firmaron el proyecto, porque esto no debe ser una cuestión ni partidaria ni personal, de autoría, sino que esto realmente creo que responde al reclamo de la historia. Yo ese día de la sesión recuerdo que estaban presentes muchos padres, familiares de caídos en Malvinas, los héroes de la patria, y yo claramente dije que no era la autora del proyecto, sino que ese proyecto había sido escrito con la sangre de nuestros héroes. Y realmente estoy convencida de ello y creo que tenemos el deber, los argentinos de hoy, de esta generación, de seguir instalando la reflexión de este tema que hace a nuestra soberanía nacional, a nuestra integridad territorial y a la toma de conciencia. Desde el sistema educativo tiene que realmente volver a malvinizarse, porque hemos sufrido una etapa de desmalvinización, y no es cuestión de solamente decir el eslogan, las Malvinas son argentinas, no. Hay que tener acciones claras, concretas, contundentes del sistema educativo, conocer nuestra historia, conocer la lucha. Ellos son el testimonio o la historia viviente de lo que ha significado. Los tenemos, muchos de ellos vivos hoy, y nos tienen que mostrar esto. Debemos reconocer el esfuerzo y el patriotismo que ellos han puesto en ese momento de la historia tan dura que vivimos los argentinos. Así que bueno, ese fue el espíritu y la idea de presentar ese proyecto de ley que gracias a Dios salió luego aprobado por unanimidad. Muy bien. Bueno, en nuestro caso creo que siempre es la historia, en términos más generales, como pueblos los que realmente la realizan, pero también tiene que haber personas que tomen la iniciativa para que esto realmente se pueda concretar, y esa iniciativa suya me parece que es absolutamente ponderable, valorable y ejemplar, porque efectivamente ha habido un proceso de desmalvinización, lo que desmoraliza a un pueblo, porque es aceptar pasivamente la ocupación de una parte de su territorio y el desgajamiento de su integralidad. Cuando usted observa, como por ejemplo salió una nota muy importante en Infobae, donde muestran la cantidad, cosa que sabemos ya hace varias décadas, pero están las fotos con miles de barcos pesqueros depredando el mar argentino, en muchos casos con acuerdos pesqueros con los ocupantes de las Islas Malvinas. ¿Qué sentimiento tiene, Nancy?
Bueno, sentimiento de indignación y también de rebeldía y también de reclamo al gobierno. Un gobierno que se dice nacional y popular, pero que nada hace al respecto. Los usurpadores, que es Inglaterra, que usurpó nuestras Islas Malvinas, actúan como realmente propietarios y nosotros que somos los verdaderos dueños y tenemos la soberanía sobre ella, tenemos que estar pidiendo permiso y encima permitimos, porque no se olvide que Malvinas es geopolíticamente un lugar estratégico, Claro. estratégico en el Cono Sur, con incidencia no solamente en el mar adyacente, en la zona económica exclusiva, sino también esto tiene incidencia, la determinación soberana de Argentina sobre las islas tiene incidencia en la Antártida. Y la Antártida es el futuro de las naciones, de la unidad, por supuesto la y nosotros no podemos descuidar esa zona y por eso tenemos que reclamar al gobierno que tome acciones concretas con la gente que no solamente se lleva nuestros recursos, están realmente en la parte hictícola, tenemos una riqueza. Por eso, miren, la verdad es que hablar de estos temas uno no quisiera en un día de hoy, porque hoy lo que creo que merece el día de reflexión, de análisis y de instalar en las nuevas generaciones este respeto, este reconocimiento y este sentido de pertenencia y de patria que debemos tener con respecto a las Islas Malvinas, ¿no? Pero no puedo dejar de decir que en esta zona argentina tiene una riqueza extraordinaria. No debería haber un pobre en nuestro país con toda la riqueza que tenemos. La riqueza hictícola es extraordinaria. La plataforma submarina nuestra que tiene es una de las plataformas más grandes del mundo y que tiene además recursos gasíferos tremendos que también son aprovechados por extranjeros. Entonces, realmente uno tiene que luchar contra la política, ¿no? Por supuesto, luchar contra esta entrega que se está haciendo de nuestra soberanía nacional. Y el 2 de abril es el emblema, el símbolo más cabal de lo que significa la defensa de la patria y la soberanía nacional. Tenemos un mandato constitucional desde la reforma del 94 de reafirmar nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas. ¿Y cómo se reafirma? Con conductas concretas, reclamando entre los organismos internacionales, estableciendo esto que usted plantea, el control de nuestras aguas en la zona adyacente o zona exclusiva, que no puedan seguir depredando y llevándose nuestros recursos, pero vemos que tenemos un gobierno que sigue mirando, en el discurso es nacional y popular, pero en los hechos sigue mirando distraído o está distraído y nada hace. Así que bueno, pero en el día de hoy yo quiero un homenaje, una gratitud eterna para los héroes de la patria, un minuto de silencio para los que quedaron, los que murieron después, los que sufrieron el olvido de la sociedad, con ese proceso de desmalvinización que estábamos hablando, el dolor de las madres, de los padres, que perdieron a sus hijos por la patria. Así que debe ser un día, y ese fue el espíritu de cuando sancionamos la ley, de realmente que el 12 de abril sea un día de reflexión, de memoria, de historia y de compromiso hacia el futuro. Bueno, yo creo que casi no me ha dejado lugar a nuevas preguntas. El cierre casi no da lugar, porque yo efectivamente creo que Argentina muchas veces comete errores tremendos. Usted decía que el gobierno que se llama Nacional y Popular, en el mejor de los casos, está distraído o es indiferente, cosa que también es un pecado para quien está gobernando. Pero también encontramos, y con esto me voy a atrever a hacerle la pregunta, algún desatino que proviene de una provincia vecina suya, que es Mendoza. El presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, diputado nacional, y contraviniendo el mandato constitucional que está fijado como primero dentro del preámbulo de la Constitución, y que en su momento también mencionaba el doctor Raúl Alfonsín, que es la Unión Nacional, ha planteado que Mendoza puede ser un país independiente, lo cual, lógicamente, sería desgarrador para la Argentina y sería el principio del desguace de un país que reclama para sí la unidad. Y con otro desatino, hay un diputado nacional, José Luis Ramón, que plantea
necesidad de una consulta al pueblo de Mendoza respecto de ser un país independiente o seguir integrado a la Argentina, lo que me parece otro desatino porque habilitaríamos también a la gente, a los ingleses, a que ellos digan, bueno, vamos a hacerle una consulta al pueblo de Malvinas si quieren o no ser parte del país que los reclama como integrante de su territorio. ¿Cómo observa usted estos desatinos? Bueno, primero le tomo lo último que usted ha hablado de la consulta. En el caso de Inglaterra, ellos colocaron población, no es población autóctona natural nacida ahí, sino que ellos, los usurpadores, instalaron. Por lo tanto, no cabe la posibilidad de los Kelpers sean ellos los que definan o la autodeterminación de ese pueblo, porque no es originario ni es nacido ahí. Eso desde ya. Ahora, en el caso de que lo planteen como consulta a Mendoza, me parece no solo un disparate, sino que ir en contra de toda nuestra historia y nuestra normativa constitucional. Es querer borrar la historia. Nosotros somos un país que luchó, fíjese usted, desde la Revolución de Mayo, en 1810, 1816 la Declaración de la Independencia, estuvimos hasta 1853 buscando la fórmula política para establecerla en una constitución, que es el proyecto de nación que fijamos los argentinos. Cuando se sanciona la Constitución y luego se integra Buenos Aires en 1860, tuvimos que pasar prácticamente 50 años bregando y luchando para lograr ese proyecto común. Y hoy pretender lo que está diciendo Mendoza o un sector, ¿no es cierto?, de la dirigencia, realmente es querer borrar nuestra historia, nuestra Constitución y todo lo que ha significado realmente el proyecto de unidad nacional que lo proclama esa pieza extraordinaria que es el preámbulo de la Constitución Nacional, ¿no? Que ese es el objetivo que persigue cuando se adopta que no íbamos a ser un país unitario sino federal, pero en el sentido de federal, porque fueron primero las provincias, pero integrando a la nación, ¿no? Claro. Es muy grave plantear esto. Hoy tenemos el problema en la Patagonia, que vamos a seguir así también, que se nos desintegre. Lo peor es que es de afuera, sectores interesados o multinacionales o extranjeros que compran territorio, áreas protegidas que están en manos de extranjeros, zonas con unos recursos extraordinarios, naturales, que es toda la Patagonia. Fíjese usted, por eso decíamos que no tenemos un gobierno que cuide esto, porque la Patagonia es realmente una zona excepcional en el mundo. Y sin embargo la tenemos descuidada, permitimos que se hagan estos incendios que han pasado, se sientan con los que han provocado esa situación a conversar. No, es muy grave la parte del desmembramiento territorial y no resguardar la integridad nacional y la integridad territorial de nuestro país. Así que bueno, un poco esa es la posición respecto a su pregunta, ¿no? Perfecto. Bueno, Nancy, le agradezco muchísimo y seguimos en contacto para una próxima entrevista. Por hoy, viva la patria y hasta siempre. Muchas gracias. Viva la patria. Bueno, hemos escuchado a la senadora nacional, mandato cumplido, Nancy Abelín, fijando una postura realmente que me parece muy digna. Y quiero decir, hay toda una campaña para destruir a la Argentina. Y hay argentinos que se prestan a esa campaña, y hay argentinos que son indiferentes, sin comprender que el proyecto de patria que tenemos nació de luchas intestinas tremendas, pero realmente se consumó en una constitución que nos da un futuro magnífico siempre y cuando sepamos capitalizarla y siempre y cuando seamos herederos honorables de aquel mandato que tiene que ver con el bienestar general.